Ok, entonces buenas tardes, bienvenidos a la clase de operaciones unitarias correspondiente a hoy martes 27 de junio del 2023 y son las 6:28 de la tarde y esta clase está aproximadamente diseñada para 1 hora y media. Entonces, va a ser un poquito larga, entre comillas, no larga, va a ser justo la hora, hasta las 8. Bien, entonces, sin más, tengo que empezar por mostrarles el material de apoyo porque lo vamos a ir modificando, por supuesto, tal y como lo dejamos en la última clase. A ver, compartir material de apoyo. El material de apoyo entonces tiene que ver con la parte de en la destilación continua, y en eso habíamos quedado la alimentación con vapor vivo. Es decir, columnas con alimentación con vapor no tienen rehervidor, y las ecuaciones están como se ve allí. Ecuación 18, que es también ecuación 18, es la última. Ecuación 18 es la última y la que se ve con resaltado en amarillo, que es básicamente la ecuación 18. La pendiente de la recta de operación es la relación líquido sobre vapor, es decir, B sobre S en la pendiente, y el intersecto es menos B sobre S por X sub P. Cosa muy importante en esta ecuación, ¿ok? No lo hice en su momento porque ustedes deberían haberlo supuesto. ¿Cómo hicimos a nosotros anteriormente en cada una de las rectas de operación que hemos hecho hasta ahora? En la recta de operación de enriquecimiento hicimos dos casos, ¿verdad? El primer caso era esa recta, perdón. Buenas tardes, Emma, salud. Buenas tardes, profe. Como iba diciendo, en todas las rectas de operación que hemos hecho hasta ahora, para analizarla hicimos dos casos. El primer caso es cuando y es igual a x, esa recta se intersecta ¿dónde? Y el segundo caso es cuando x es igual a 0, esa recta se intersecta ¿dónde? Para esos dos casos tengo dos puntos, y como con dos puntos se traza una línea recta, la trazo. Así no había ningún problema, porque resulta que tanto la recta de operación de enriquecimiento como todas las rectas intermedias, como la recta de operación de agotamiento cuando la columna tiene un rehervidor, cuando yo hago y es igual a x, resulta que todo se reduce a una expresión muy pequeña, que es el intersecto del plato del plato de alimentación, no, del punto en donde hay una corriente de salida. Por ejemplo, en la zona de operación de enriquecimiento, al hacer y igual a x, ¿qué te queda? Te queda que el intersecto es en x sub d. X sub d, y más x sub d con x sub d sobre la línea y igual a x, y te da el primer punto de la zona de operación de enriquecimiento. También en una zona intermedia, si yo hago eso exactamente, ¿qué me va a dar? Lo que me da es que el intersecto, cuando yo hago y es igual a x, lo que me da que el intersecto de esa recta de operación es un punto muy conocido sobre la línea Q del plato de la extracción lateral. Eso es sencillo, eso es carpintería. Para la recta de operación de agotamiento también lo hicimos, ¿de acuerdo?
también lo hicimos. ¿Qué fue? Cuando hicimos y es igual a x en la recta de operación de agotamiento, cuando yo tenía un regidor, resulta que sobre la línea y igual a x, esa recta se intersecta en xw. Pero cuando es esta, ¿ok? Cuando es esta ecuación, cuando tengo vapor vivo, eso no pasa. El intersecto con la línea y igual a x no es xw. El intersecto con la línea y igual a x es otro valor. Es b por xw sobre s. Es decir que no traten de generalizar lo mismo que pasa en otras rectas para este caso, porque este caso puede parecer sencillo, pero él tiene su truco. Mucho ojo. Lo que pueden hacer en este caso, fíjense que es lo que pueden hacer, pueden poner x igual a 0. Perdón, x igual a 0 no, y igual a 0. Así. En esa ecuación, la que está en amarillo, si yo hago y es igual a 0, resulta que me da x es igual a x sub b, que es básicamente lo mismo que me daba cuando yo hacía y es igual a x en el otro caso, cuando yo tengo revidor. Ok, en este caso, cuando tengo vapor vivo, hago y igual a 0 y me da x es igual a x sub b. ¿Qué significa eso? Eso significa que una recta de operación de agotamiento así, con vapor vivo, no termina en xw, termina sobre el eje x. No termina en la línea y igual a x, termina sobre el eje x cuando y es igual a 0. Y tiene sentido. Fíjense que para el vapor S es pura agua, ¿cierto? ¿Cuánto es la composición de etanol? 0. Si la composición del vapor es 0, entonces ¿cómo es posible que la recta termine en un punto que no es 0? No tiene sentido. Entonces la recta de operación de agotamiento termina en y igual a 0 porque el vapor S tiene una composición de y igual a 0, y esa es la razón. Así que cuidado en el problema 5, que es de este tipo. Ahora vamos a ver algo un poco más allá. Recuperación de columnas. Bueno, recuperación en columnas debería ser, ¿no? Recuperación o porcentaje de recuperación en porcentaje de recuperación en columnas. ¿Se acuerdan? En el problema 5 también hay una parte donde dice, o les dan como dato, el porcentaje de recuperación esperado o estimado para este problema es de tanto. Te da un número, un porcentaje. Ahora, ¿qué significa ese valor? Pues ese valor significa lo siguiente. Vamos a modificar aquí este archivito para escribir una ecuación, insertar una ecuación en donde para esta ecuación le voy a decir el porcentaje de recuperación el porcentaje de recuperación es igual a el soluto destilado sobre el soluto alimentado. Por 100.
Entonces, como ven, esa ecuación es de lo más sencillo. El porcentaje de recuperación de una columna es el soluto que salió por la fase de destilados, ojo, sin incluir lo que salió por la fase del fondo, por los productos de cola, por el fondo, por los bottoms. Ok, lo que salió por el fondo es pérdida. Lo que salió por el destilado es recuperado. Entonces, el porcentaje de recuperación tiene que ver con la cantidad de soluto que se pudo recuperar como destilado. En este caso, podemos escribir porcentaje de recuperación es igual a F. Si yo lo puedo escribir de otra forma, lo puedo escribir de otra forma, de la siguiente manera: lo que salió como destilado es ¿dónde está? Suma, operador suma. La sumatoria de D por X lo que salió, o el soluto que salió como destilado, es la sumatoria de todos los D multiplicado por su composición, por supuesto. Y el soluto, para el soluto alimentado, es la sumatoria de los X, los F, las alimentaciones, multiplicado por Z sub F por 100. Ay, entonces, como ven, el porcentaje de recuperación puedo ponerlo yo en función de los destilados y de las alimentaciones. En el problema que nosotros tenemos resuelto, o sea, en los problemas normales, en donde solamente hay un destilado o producto de tope y solamente hay un residuo W, entonces esta ecuación es muy sencilla, porque si solamente hay un destilado, arriba solamente hay un D por X y solamente hay una alimentación F por Z sub F. En algunos problemas tengo extracciones laterales, es decir, que tengo dos destilados. ¿Qué significa eso? Que en el numerador de esa ecuación no tendré solo uno, sino que tendré dos. En este caso, D1 por la composición de D1 más D2 por la composición de D2, porque se suman todos los destilados. Aquí dice, mira, sumatoria de todos los destilados. Y si hubiera tres destilados, como por ejemplo en el problema 5 hay tres destilados, entonces el porcentaje de recuperación se calcula como la sumatoria de todos los destilados multiplicado por la composición de la respectiva corriente, por supuesto. Simplemente me tengo que ajustar a lo que dice la definición. ¿Qué pasa con las alimentaciones? Bueno, yo normalmente solo tengo una alimentación, F, y se acabó. Pero en el problema 5 tengo dos alimentaciones, F1 y F2. Por lo tanto, para calcular el porcentaje de recuperación, tendría que sumar las dos alimentaciones multiplicadas por su composición, y eso sería el denominador como tal. Entonces, el porcentaje de recuperación no es nada del otro mundo, es simplemente una ecuación que me sirve, o me servirá en el problema 5 para poder resolver los balances de masa. Génesis, dime.
Profe, esa ecuación yo la podría utilizar para poner una en función de la otra y así poder calcular los estirados. O sea, porque de 2 y de 3 son iguales. Entonces pondría que de 2 y de 3 son iguales y me quedaría de una en función de dos veces de 2 pues. Y podría arrancar de ahí y calcular todo lo demás, lo que me hace falta. Sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Ah, De ok. hecho, para el problema 5 es necesario utilizar esta ecuación con el porcentaje de recuperación porque te da una tercera ecuación. Tienes dos ecuaciones con tres incógnitas. Ujú. Por eso. Entonces, Entonces, eso serviría para allí, ¿verdad? el porcentaje de recuperación es la tercera ecuación. Ahora tienes tres ecuaciones con tres incógnitas Ok. y se puede resolver fácilmente por ello. Ah, entonces lo que yo supuse estaba bien mal, pero tenía que ¿Qué? esperar ¡Ay! esto. ¡Ay! ¿Qué supusiste? Ya, mejor no la digo, yo igual te le envié la foto ya. Sí, ok, está bien. Este, ¿cómo se llama? Evítate la vergüenza. Entonces el porcentaje de recuperación no tiene mayor cosa. Bueno, lo puedo dejar aquí y todo el mundo que saque sus propias ecuaciones de esto. Ok, ahora vamos con algo tal vez un poco más estresante o tal vez un poco más clarificador. ¿Qué diablos es el porcentaje de Murphy y qué diablos tiene que ver con la eficiencia global del sistema? Entonces, en la siguiente diapositiva vemos eficiencia de Murphy y eficiencia global. Entonces, primero tengo que aclarar que la eficiencia de Murphy también se le llama eficiencia local o eficiencia de plato. Vamos a poner aquí eficiencia de Murphy, llamado también local. Eficiencia de Murphy o eficiencia local y eficiencia global. Entonces, la diferencia entre lo local y lo global, yo creo que todo el mundo ya lo tiene bien claro. La eficiencia local se aplica solamente en un plato. ¿Ah? En un plato. O, en el mejor de los casos, en un rango de platos que tengan las mismas cantidades de líquido y de vapor. O el mismo perfil de temperatura. ¿Por qué no? Entonces, llega hasta tal punto de que inclusive pudiesen aplicarse diferencias. Buenas tardes, Claudini. Saludos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Hello. ¿Levantaste la mano? Hello. Vas entrando con una Sí, pregunta. profe, me equivoqué. Ah, perdón. No, profe. Ajá. Bueno, baja la manita. Se hizo sentir el Claudine. Ya, profe, disculpe. Tranquilo. Entró con preguntas ya de una vez. Ta, 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 ta. Ajá. Hiperactivo. Como iba diciendo, eficiencia de Murphy es eficiencia local y eficiencia global es una eficiencia, o mejor dicho, un concepto de eficiencia que se le aplica a toda la columna. Entonces es muy diferente. ¿Cuál creen que ustedes que sea más preciso y más exacto? A ver, oigo opiniones. La local. Ok, Jordi dice local. ¿Quién dice otra cosa? ¿O todos están de acuerdo? Sí, la local debería ser porque se hace el estudio simplemente en un solo plato, ¿no? Pero la global no tendría mayor margen de error. Bueno, Ok. pienso. ¿Todos son de la misma opinión?
Pues yo también creo que la local tiene mucho más que ver con la eficiencia real que la global. Pero adivinen que en cálculo de ingeniería la eficiencia global es muy importante porque te da una idea de, en general, cómo está tu diseño. En general quiero decir tomando en cuenta múltiples factores, porque la eficiencia global depende de más de más factores que la eficiencia local. Ok, hablando de factores que afectan la eficiencia. Los factores que afectan la eficiencia de Morfree son múltiples, pero tienen que ver mucho más con la parte de qué es lo que pasa sobre el plato. Los factores que afectan la eficiencia de Morfree local son los flujos, por supuesto, las cantidades de líquido y de vapor que están sobre el plato, que como ustedes saben varía con la zona de operación, ¿cierto? Quiere decir que la eficiencia de Morfree en general varía con la zona de operación en donde se aplica, empezando por ahí. Entonces, la eficiencia de Morfree también varía, además de los flujos, con el perfil de temperatura, porque el calor es una de las variables en la transferencia de calor, es una de las variables que puede afectar la separación como tal. También otros valores, por ejemplo, la densidad y viscosidad del fluido manejado puede afectar la eficiencia de Morfree local, porque como ustedes saben cambia. Un fluido tiene una cierta viscosidad a una temperatura y otra a una temperatura menor. Por lo tanto, la viscosidad y la densidad de los líquidos que están en la zona de operación de agotamiento, que es la zona más caliente, no va a ser igual a la viscosidad y densidad del líquido en la zona de operación de enriquecimiento, que es la más fría. Entonces, aquí nosotros no estamos tomando en cuenta ninguno de esos valores ni factores. Estamos considerando, la viscosidad es constante. Es mentira. Pero lo hacemos por simplificación de los cálculos, por supuesto. No que la densidad es constante, tampoco es cierto. La densidad de los líquidos cambia con la temperatura. Por lo tanto, un líquido caliente, en el hervidor, por ejemplo, tiene una densidad diferente que un líquido que está frío en el condensador. Ya van a ver eso después en operaciones unitarias 3, cuando estemos haciendo los cálculos de columnas de lecho empacado. Pero me estoy yendo fuera. Próximamente. Spoiler alert. ¿De qué otra cosa depende la eficiencia de Morfree? Pues lamentablemente depende de la geometría de los platos. La geometría de los platos tiene que ver con qué tipo de platos estoy usando, si es plato perforado, si es plato de capuchón, si es plato con burbujeadores, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de platos los van a ver ustedes en diseño de planta. Y cómo calcular la eficiencia de Morfree a partir de la geometría tal vez esté en correlaciones empíricas que también se ven en diseño de planta. Sin embargo, necesito que manejen eso desde ahorita. Entonces, como ven, para la eficiencia de Morfree hay que tomar en cuenta múltiples factores, físico-químicos, mecánicos y de flujo. Por eso es que es complicado utilizar la parte de eficiencia de Morfree, y después de todo solamente aplica para unos cuantos platos. Ya, entonces es como que demasiado trabajo solamente para uno que otro platico por ahí. Por supuesto, si estamos hablando de una refinería o de un proceso de destilación complicado, esos cuantos platicos pueden ser 20. Ok, pero si es una destilación sencilla, no vale la pena tomarse el trabajo de calcular todo ese mollejero. Claro, por supuesto, van a tener un cálculo de la eficiencia brutal, o sea, una cosa lo más exacta imposible. Pero ¿vale la pena el trabajo? Tal vez no. Por eso la parte de la eficiencia global es, desde el punto de vista de ingeniería, más sencillo, más fácil de calcular, y además te da
una idea del proceso desde un punto de vista en general. ¿Es buena mi columna? ¿Qué tan eficiente es mi columna? Si yo te digo que la eficiencia de tu columna es del 80%, uno dice, wow, del 80%, qué bárbaro, qué ingeniero soy, cómo diseñé yo una vaina así tan buena. Del 80% en la zona de operación de enriquecimiento. Ay, qué bueno. Uno dice, ya me había emocionado. Del 80% en una zona de operación no está mal. Pero, ¿y cómo será en las otras zonas? En el ejemplo 5, en el problema 5, se dan cuenta de que la eficiencia de Morfree en la zona de enriquecimiento es 90%. Y uno dice, wow, 90%, qué columna tan eficiente, qué bárbaro. Pero baja al 50% en la zona intermedia. Ay. Y en la zona de agotamiento, 30%. Y yo, ay, ya, ay, qué puñalada. ¿Quién diseñó esta columna de destilación tan recontra ineficiente? Ustedes. Resulta que la eficiencia global es, como quien dice, un promedio, entre comillas. No es exactamente el promedio como que yo sumo todo, sumo 90 más 50 más 30 y saco el promedio. No, no es cierto, eso no se hace así. ¿Ok? La eficiencia global tiene su forma de cómo se calcula a partir de la eficiencia local de Morfree. Es decir, conocida la eficiencia local, se puede calcular la eficiencia global, pero al contrario no es cierto. Conocida la eficiencia global, yo no puedo ir a la eficiencia local. ¿Ok? Si yo conozco la eficiencia de un plato o de todos los platos en mi columna, si yo conozco la eficiencia de todos los platos en mi columna, puedo calcular una eficiencia de toda la columna. Pero si yo conozco la eficiencia promedio de toda la columna, no puedo calcular la eficiencia de un plato en la columna. No es cierto. ¿Y cómo conozco la promedio? Si tienes No datos. debería conocer Ajá. Morfree primero. Okay. O sea, si depende de Morfree, ¿cómo voy a llegar a un promedio sin tener datos de Morfree o algo así? Eso depende del que diseña. El que diseña te puede dar sus cálculos de una eficiencia de Morfree en un punto, en un plato, etc. Si tú ves los manuales de operación de columnas comerciales, es decir, el fabricante que te vendió el equipo te tiene que dar cómo se comporta ese equipo bajo ciertas características. Es decir, que el fabricante te da las eficiencias locales de los platos y además también te da la eficiencia global en general de toda la columna. Ahora bien, eso dependiendo de si tú compraste la licencia completa, porque esta información técnica está disponible solo bajo secreto de confidencialidad del cliente. No vaya a ser que venga por allí una persona, se quiera copiar el diseño y ahí tenga disponible toda la información requerida. No. Esas compañías de diseño de equipo de ingeniería se cuidan mucho de esto, ¿ok? Mantener sus secretos industriales. ¿Qué diseño de plato? Si tienen un diseño de plato que maximiza o que aumenta la eficiencia del plato en un, qué sé yo, 5, 6, 7%, eso es muy importante, ¿ok? Ya un cambio pequeño en la eficiencia de Morfree para mejora constituye un montón de plata que se ahorra el que procesa, el que construye esto, y por supuesto está protegido por derechos de autor del diseño que proporciona el licenciado. Entonces,
Si tu pregunta es cómo sé yo la eficiencia global, bueno, la eficiencia global te la puede dar el fabricante de la columna. Y también te puede dar la local si tienes tu acceso a la licencia completa. Porque, les repito, hay dos tipos de licencia. La licencia completa o paga en la cual tú desembolsas buena plata para comprarla, te trae toda la información que tú necesites para operar. Y está la licencia, vamos a decir, restringida. En la licencia restringida solamente tienes disponible la eficiencia global para tú tener más o menos una idea de lo que está pasando con tu columna, que normalmente es más barata si es que ya no es gratuita, porque por ejemplo tienes la versión gratuita de esto, en donde los manuales de operación tienen cosas muy vagas como, bueno, la eficiencia de la columna es 60% ahí en general. Sí, ok. Esa es una información interesante. Tu columna tiene una eficiencia del 60%, pero en cada plato en particular, no, tienes que pagar para eso. Okay. Entonces, obviamente, ya ves cómo se mueve el bote aquí. Las eficiencias globales, si supieras, no necesariamente uno necesita conocer todo de tu proceso o de tu columna. Las eficiencias globales son útiles. Son útiles a la hora de, por ejemplo, calcular el costo de algo. Si tú eres un analista de planta, diseño de planta, estás evaluando la factibilidad técnico-económica de una planta, no necesitas conocer la eficiencia de cada plato en la columna. No, esa es información técnica irrelevante, pero para efectos de costos globales de la planta, la eficiencia de un plato no es nada. La eficiencia global de una columna sí es algo, porque entonces con la eficiencia global uno puede calcular, por ejemplo, los costos y pérdidas de la operación de esa columna. ¿Okay? Pero, ¿cómo que se llama? Ni a los economistas les interesa la eficiencia de Murphy, ni a los analistas económicos, ni a los analistas de proceso les interesa esa vaina. Solamente a nosotros, los ingenieros químicos que tratamos con el diseño de esto, nos interesa la eficiencia de Murphy o local. En muchos libros van a encontrar eficiencia local de plato y no eficiencia de Murphy. Bien, pero vamos a definir qué es eficiencia de Murphy, empezando con que la eficiencia de Murphy se puede dividir en dos partes: eficiencia del líquido y eficiencia del vapor. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿cuál es más común? El más común es la eficiencia del líquido. Tengo que reconocerlo. Más común encontrar en manuales de operación es la eficiencia del líquido, porque la eficiencia de Murphy es algo que uno tiene que medir experimentalmente. ¿Y cómo vas a medir la composición de un gas? Sí se puede, por supuesto, hay analizadores en línea, etcétera, pero es mucho más fácil medir las composiciones de un líquido, porque lo único que tienes que hacer es ir a la columna y con una jeringuilla, mira, sacar un poquito de muestra de ese líquido, lo llevas al laboratorio y ya te lo analizan. Entonces es más fácil encontrar eficiencia de líquido de Murphy que eficiencia de gas de Murphy, pero no quiere decir que no existe. Entonces aquí en el material de apoyo voy a insertar una ecuación La eficiencia de Murphy se denota de la siguiente forma: eficiencia de Murphy E sub m, ponerlo así. Eficiencia de Murphy de líquido y eficiencia, ¿se va?
La eficiencia de Murphy del líquido y la eficiencia de Murphy del vapor tienen en líneas generales la misma definición o el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto de estas dos? Bien, entonces como ven, para la eficiencia de Murphy de el líquido lo puedo calcular como la separación real ocurrida en la fase líquida dividido entre la separación teórica, repito, de un plato en particular. Y la eficiencia de Murphy en la fase de vapor tiene, si se quiere, exactamente la misma definición, separación real sobre entonces la eficiencia de Murphy tanto para la fase líquida como para la fase de vapor, si se quiere, están ligados por la misma definición. Pero en la fase líquida, ¿cuál es la separación real y cuál es la teórica? Pues ya les voy a decir. Perdón. Ay, ¿qué hice? Entonces, perdón, como ven, la eficiencia de Murphy de líquido tiene que ver con el delta X real sobre el delta X teórico, pero cuando voy a la fase de vapor no es delta X sino delta Y. Bueno, escribo. Voy a escribir, ¿por qué no? Para la fase de vapor sería algo similar. Ok, entonces como ven, la única diferencia está en que para la eficiencia de Murphy de líquido toma en consideración las diferencias de composición en el líquido, mientras que en la fase de vapor tengo las diferencias de composición en el vapor delta Y. Ok, ahora bien, la eficiencia global se calcula, bueno, ya después le vamos a ver la eficiencia global, cómo se calcula. Yo quiero que veamos en la siguiente diapositiva tengo platos allí, cierto. Esta es la misma diapositiva que tenía yo anteriormente cuando estábamos hablando
del método de McCarthy para el cálculo de el número de platos, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Primero y principal, la eficiencia de Moore-Free solo se aplica a los platos, no se aplica al condensador parcial. Si yo veo a algunos de ustedes aplicando eficiencia de Moore-Free a un condensador parcial, ahí sí va a haber un problema grave entre ustedes y yo. Lo digo en serio. Estoy cansado de que la gente cometa ese error tan... No voy a decir la palabra, porque estoy grabándome a mí mismo. Bien, es un error. No hay eficiencia de Moore-Free en un condensador parcial. Hay eficiencia de otras cosas, pero de Moore-Free no. El condensador parcial no lleva eficiencia de Moore-Free. A todas estas, el revidor tampoco. ¿Es el revidor un plato? No. ¿Es el condensador parcial un plato? No. Entonces, la eficiencia de Moore-Free solo se aplica a los platos. Entonces, aquí tengo un ejemplo de 3 platos. Tengo condensador parcial, plato 1, plato 2, plato 3. ¿Cómo aplico la eficiencia de Moore-Free? ¿Y cuál eficiencia de Moore-Free voy a aplicar? Bien, entonces empecemos con el primer plato, que es el plato luego del condensador parcial. A ver, apliquemos un poco de la lógica aquí. Voy a aplicar eficiencia de Moore-Free del líquido, para que más o menos se vayan familiarizando con la parte de Moore-Free. La eficiencia de Moore-Free del líquido, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, se calcula como la separación real dividida entre la separación teórica. Ahora bien, ¿cuál es la separación teórica? Y si yo digo que ese plato tiene 80% de eficiencia de Moore-Free, ¿cómo sé cuál es el plato real? Ok, primero y principal, la separación real tiene que ver con un plato real y la separación teórica tiene que ver con un plato teórico, ¿cierto? Eso es completamente lógico. Entonces, la eficiencia de Moore-Free no me va a generar platos teóricos, no me va a generar platos teóricos, me va a generar platos reales. ¿Cómo puedo conocer yo los platos reales? Solamente lo puedo hacer a través de la eficiencia de Moore-Free. Spoiler, en el problema 5, a ver, la penúltima pregunta dice: dibuje la columna ubicando los platos reales. ¿Qué significa eso de platos reales? Un plato real es un plato teórico. Ajá, Jordi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta yo. Necesito un slowdown. Slow down. Los reales, como si no sería que experimental. Mi hermano. Como dice que tomaban muestras. Ok, Jordi. Esos platos que están allí dibujados, que estás viendo en esa figura, ¿son reales o teóricos? Teóricos. Son teóricos. ¿Por qué son teóricos? No, porque nos estamos basando en una curva y estamos haciendo cálculos. Porque nos estamos basando en una curva. Estamos aplicando las ecuaciones, hallando valores. Bueno, primero y principal. Primero y principal. Pero los datos de la curva pueden ser experimentales. Ok. Te repito, discúlpame. Son platos teóricos porque yo estoy asumiendo que los platos tocan la curva de equilibrio, llamados platos teóricos o platos de equilibrio. Si yo estoy asumiendo, o si yo estoy diciendo que el plato toca la curva de equilibrio,
es por definición un plato de equilibrio, es decir, es un plato teórico. ¿Por qué? ¿Por qué los platos teóricos tocan la curva de equilibrio y por qué los platos reales no tocan la curva de equilibrio? Pues la respuesta de eso es básicamente el tiempo en el cual ocurre la transferencia sobre el plato. Si yo tuviera un tiempo infinito, es decir, que yo permitiera que el líquido se quedara sobre el plato hasta que ya no pudiera absorber ni un gramo más de soluto, entonces el plato es de equilibrio. ¿Ok? Es decir, el líquido y el vapor sobre el plato deben estar allí el tiempo suficiente para que se dé un equilibrio y así poder yo garantizar que el plato es de equilibrio. Por ejemplo, en el condensador parcial. En el condensador parcial yo debo garantizar que el vapor esté allí el tiempo suficiente para que produzca un líquido y así poder tener reflujo. ¿Ok? Si yo no permito, o mejor dicho, si yo disminuyo el tiempo de residencia del vapor en el condensador parcial, no voy a tener suficiente líquido para el reflujo. Entonces, el condensador parcial es una excepción. Yo debo dejar que el condensador parcial tenga el tiempo suficiente para producir la cantidad de líquido que necesito. El rehervidor también es una excepción. Yo debo dejar que el líquido en el rehervidor produzca el vapor necesario para yo tener vapor en la zona de agotamiento. Imagínense que no lo dejara. Me quedaría muy poquito vapor. Y con muy poquito vapor no puedo destilar nada. Entonces, por eso es que ni el condensador parcial ni el rehervidor pueden tener eficiencias locales. El rehervidor y el condensador parcial son platos, no son platos, pero son teóricos. Son teóricos porque, repito, debo dejarlos el tiempo suficiente para que hagan lo que tienen que hacer. El condensador producir líquidos y el rehervidor producir vapores. Pero los platos son una cosa completamente diferente. Yo no controlo, repito, el tiempo de residencia en cada plato. Y este tiempo de residencia en cada plato es normalmente muy corto. Estamos hablando entre casi que inmediatamente entra el plato, sale. ¿Cuánto tardó? ¿1 segundo? ¿2 segundos? Nada. Un tiempo bastante corto. ¿Ok? Industrialmente hablando, se habla de entre 4 a 10 segundos, un tiempo normal, para que el líquido baje desde el plato de arriba, llene del líquido el plato de abajo y vuelva a caer al plato siguiente. Ok, que 10 segundos es una eternidad aquí, breve. Empiezo. 1, 2, 3, 4. Sin ver que ya llevo 5 segundos y ya estoy aburrido. Entonces, 10 segundos de líquido que tarde en caer del plato de arriba y irse al plato de abajo es bastante tiempo. ¿Okay? Pero no es suficiente, lamentablemente, no es suficiente para alcanzar la curva de equilibrio. Entonces, esos platos que están aquí dibujados en esa figura que están viendo, que tocan la curva de equilibrio, son platos que están lamentablemente solo allí en forma teórica. Es lo que debería pasar teóricamente si yo dejara que el equilibrio, porque yo no controlo eso, si el equilibrio se alcanzara de forma natural en el tiempo establecido. ¿Okay? Si se permitiera al líquido alcanzar el equilibrio con un tiempo lo suficientemente largo, entonces el plato sería un plato teórico.
Pero eso no pasa, porque el líquido normalmente tiene muy poco tiempo sobre el plato para intercambiar masa con el vapor. Por lo tanto, en muchas circunstancias, el líquido sale del plato antes de alcanzar el equilibrio. Esa es la razón por la cual existe una separación teórica y una separación real. La separación teórica es la separación que produce el plato cuando toca la curva de equilibrio, y la separación real es la separación que se produce de verdad sobre el plato. Por eso es que el plato tiene esos dos factores que influyen sobre él. Entonces puedo aumentar el tamaño de la presentación aquí para ver un poquito más grande. A ver. Bueno, ahí lo veo tal vez un poquito más grande. Entonces, el primer plato es el plato luego del condensador parcial. ¿Cuál es la separación teórica en el líquido? A ver, ¿cuál es la separación teórica en el líquido? ¿Puedo trazar una línea allí y mostrarles? La separación teórica es flecha, inicio, ustedes ven esa flecha en azul, esa flecha en azul me indica una longitud. Esa longitud es un cambio en la composición de X. Fíjense que todas las líneas horizontales tienen que ver con cambios en X. ¿Cuál fue el cambio en Y? En esa línea horizontal, 0. Génesis se volvió a conectar. Entonces, repito, en una línea horizontal significa un cambio en la composición del líquido, un cambio delta X. En una línea horizontal no hay cambio de Y. Fíjense que exactamente en el mismo Y donde empezó, Y terminó. Entonces no hay cambio, delta Y es 0. Por lo tanto, eso que está allí, esa línea azul que tiene las flechitas, es delta X. Delta X teórico. Delta X teórico porque toca la curva de equilibrio en el plato 1. ¿Cuál sería el delta Y teórico en el plato 1? Lo puedo dibujar aquí. El delta Y teórico, vamos a ver, insertar una forma. El delta Y teórico en el plato 1 sería este. Bien, entonces como ven, en el plato 1, además de la línea horizontal, tengo ahora una línea vertical. Esa línea vertical representa una separación teórica. ¿Por qué es teórica? Porque toca la curva de equilibrio. Mira, recta de operación, curva de equilibrio. Entonces, eso es delta Y teórico. Ahora bien, le voy a aplicar eficiencia de Murphy a eso. Para la eficiencia de Murphy de líquido o de vapor, si le aplico la de líquido, entonces tengo que modificar la línea horizontal. Si le aplico la de vapor, tengo que modificar la línea vertical. Fíjense que si yo aplico eficiencia de Murphy de líquido, automáticamente ya se modifica la del vapor, porque una depende de la otra.
Es decir, no le puedo aplicar las dos eficiencias de líquido y de vapor al mismo plato. Para cada plato, o eficiencia de líquido o eficiencia de vapor. En el problema no especifica si es líquido o es vapor, así que ustedes pueden seleccionar la que mejor les convenga. Eso está diseñado así, pues por su conveniencia. Sin embargo, yo la mayoría de las veces que esto pasa, selecciono eficiencia de Murphy de líquido, porque es más fácil de trabajar la eficiencia de Murphy con las líneas horizontales que con las verticales. Entonces, si no me dicen nada, si no me dicen cuál eficiencia de Murphy es, cojo siempre la de líquido. Ustedes escogen la que sea. Entonces, si yo escojo la de líquido, borro de aquí la línea que tiene que ver con el delta de Y, la quito, porque repito, voy a escoger para trabajar la eficiencia de Murphy de líquido, porque no me dicen cuál. Si no me dicen cuál, yo escojo la que me convenga. Me conviene la de líquido, escogí la de líquido y ya. Bien, entonces, en el plato 1, la eficiencia de Murphy es 80%, 80, 60, 70. Vamos a escoger un número bonito ahí, 7, dice Lucky 7, ¿ok? Entonces yo voy a escoger 70% para la eficiencia de Murphy, ¿ok? ¿Les parece correcto? ¿Es 70%? ¿Ok? ¿Está bien? Bien. ¿Cómo calculo yo eso? Entonces, hay varias formas de obtener la eficiencia de Murphy. La eficiencia de Murphy, como ven en la diapositiva anterior, para el líquido es delta X real sobre delta X teórico. En esta diapositiva me dice que la eficiencia de Murphy para el líquido, eficiencia de Murphy del líquido es igual al delta X real sobre delta X teórico, y me dicen que la eficiencia de Murphy es 70%. Puedo hacer un cálculo pequeño aquí. Solo que necesito el delta X teórico. ¿Cómo calculo el delta X teórico? Me devuelvo a donde estaba antes. Ok, entonces como ven en el plato 2 tengo, ¿qué tengo allí? Tengo las composiciones, ¿cierto? Las composiciones para el plato 1. El delta X, el teórico, porque toca la curva de equilibrio, el delta X teórico va entre 0,77 y 0,74 y medio. Para ver, si cada una de las divisiones ahí vale 0,02, entonces tengo 0,7 de ese lado, luego 0,72, 0,74, 0,76, 0,77. Entonces, fíjense que la composición en este caso va
como 0.742 o algo. 7. Yo le hago caso a Jordi porque él tiene una vista de pato macho que bueno, pues. Entonces, si él dice que 0,742, está bien. Le creemos a Jordi, ¿verdad, Jordi? Te creemos. Mejor, lo ubicamos mejor con el método que nos enseñó. Sí. Pero bueno, como aquí estamos haciendo un cálculo al ojo, y como ven, yo me quité los lentes por alguna razón. Entonces, ¿cuánto vale delta X teórico? Pues el delta X teórico vale, pues, a ver. No es lambda, es delta. Delta X teórico es igual a 0,77 menos 0,742 según Jordi es igual a... ¿Cuánto vale 0,77 menos 0,742? Eso vale 0,03, perdón, 0,028, así. Perdón, 8 más 2 son 0, 2 más 4 son 6 y una 7, y 7, 7, pues ahí está. Entonces, como ven, ahí. El delta X teórico va. Le voy a poner un fondo blanco. El delta X teórico vale 0,028. ¿Y cuánto vale la eficiencia de Morphy otra vez para ese plato? 0,7. 70%, ¿no? 70%, ¿verdad? 0,7. Entonces, si yo me traigo la ecuación de la eficiencia de Morphy de la que es de arriba, desde la otra diapositiva, pegar, ¿cierto? Va, perdón, ustedes saben que estas cosas pasan. Entonces voy a poner esto en fondo blanco. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que la eficiencia de Morphy del líquido vale 0,7, es decir, un 70%. Y el delta X teórico vale 0,028. Entonces, ¿cuánto vale el delta X real? Según todo esto, simplemente 0,7 multiplicado por 0,028, y eso te da, ¿cuánto te da? A ver, 0, aquí tengo yo la calculadora, 0,7
por 0,028 te da 0,0196. Como de este lado. Copia, pega. Entonces el delta X real que es lo que yo quiero, es 0,0128 o el 70% de el delta X teórico. Bueno, no me cabe todo allí, pero obvio. Entonces 0,0128, si yo tengo de este lado 77%, ¿dónde estará el plato? A ver, ¿dónde estará el plato real? Si yo esa Tiene que línea, estar antes ajá, de la curva, antes de que toque la curva. ajá, Es muy mucho. bien, Jordi, muy bien. Estás, ¿cómo se llama? Con la mente clara hoy. Con la mente clara hoy. Ok, entonces, fíjense una cosa. El punto, este que está aquí, ese punto representa una eficiencia de Murphy de 0%. 0% eficiencia de Murphy. Porque si mi eficiencia de Murphy, repito, fuera 0%, tendría el intersecto justo allí. El otro punto es este, que sería este puntico de aquí, y ese puntico de allí representa una eficiencia de Murphy del 100%. ¿Okay? La eficiencia de Murphy allí es 100%. ¿Qué pasa cuando la eficiencia de Murphy es 100%? Cuando la eficiencia de Murphy es 100%, el plato real es exactamente el mismo que el plato teórico. Más nada. O sea, el plato real toca la curva de equilibrio y va. Pero el plato teórico en este caso no es 100%. Por lo tanto, es 70%. Por lo tanto, el plato real no tocará la curva de equilibrio. ¿Dónde está? Perdón. La pregunta es, ¿a cuál extremo estará más cerca el 70%? ¿Al extremo del lado derecho o al extremo del lado izquierdo? Estará más cerca al extremo del lado izquierdo, ¿cierto? Si yo digo que la eficiencia de Murphy es 50%, está justo en el medio. ¿Okay? Si es 50%, está justo en el medio. Si es menos de 50%, por ejemplo, 40%, tenderá más a cero. Es decir, tenderá más hacia el lado derecho. 40%, 30%, 20%, 10%, 5%, 0%. Estamos decreciendo la eficiencia de Murphy. En este caso estamos tendiendo hacia la derecha. Pero si en lugar de ser 50% es 60 o 70, 80, 90, 95, 100%, estamos aumentando la eficiencia de Murphy y estamos tendiendo hacia la izquierda, hacia valores que se van acercando al 100%. ¿Okay?
Entonces, ojo, no vayan a cometer la burrada de medir 70 de izquierda a derecha. Ay, sí, porque no es lo mismo. No es lo mismo medir de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Ok? Si ustedes miden de izquierda a derecha 70%, en realidad lo que le están haciendo es midiendo 30%, porque es 100 menos 70. Le están restando 70% midiendo en la forma equivocada. Tienen que medir de derecha a izquierda en el sentido del plato, en el sentido que avanza la destilación. ¿Ok? Entonces el 70%, ya yo tengo cuánto vale el valor de esa distancia. ¿Ok? Necesariamente, ¿Cómo? ¿Otra vez? ese es en base al líquido. Para el vapor necesariamente sería 70 o no. Depende de la curva, ¿no? Porque Cuando si yo, hago en base al líquido, el vapor va a depender del líquido porque va a llegar hasta cierto punto, hasta el 70%. vamos a hacer Y el otro tiene plato, que lo hacemos con el vapor. bajar ahora Se en la vale. línea de vapor, Ok, pero necesariamente no creo que pueda ser tiempo. ok, repito, la eficiencia local vale para cada plato. Entonces yo puedo hacer para este plato eficiencia de Murphy de líquido y para el otro puedo hacer de vapor perfectamente bien. Ok, entonces al otro plato lo hacemos con el vapor para que vean más o menos. Pero yo necesito terminar esta parte de eficiencia de Murphy para este plato. Entonces, Sí, terminando aquí con la explicación de la eficiencia de Murphy para el líquido, resulta que yo necesito medir el 70% de esta recta. Si esta es la recta, entonces le voy a reducir 70%. Ahí. Supongamos que yo medí esa y esa recta mide el 70% de la recta original. No hay ningún problema. Si esta recta es el 70% de la recta original, entonces el valor del nuevo plato, el valor o el, ¿cómo se llama? La forma, el aspecto del nuevo plato va a ser de aquí para acá. A ver. Le puedo colocar un colorcito diferente, color de la línea. A ver, un poquito más gruesa. Entonces, el nuevo plato real, calculado con la eficiencia de Murphy para esa parte, es ese platito negro que está allí. Lo mismo puedo seguir haciendo para otros platos. Fíjense que, disculpen, para el siguiente plato, necesito empezar donde terminó este. ¿Ok? Por lo tanto, el siguiente plato necesitaría trazar un plato nuevo teórico. Para evitarme trazar platos nuevos teóricos, se ha ideado una forma, digamos, un poco práctica, o mejor dicho, lo más práctico posible para evitarme tener que hacer múltiples cálculos repetitivos todo el tiempo de esto. Se trata de lo siguiente. Voy a trazar una curva que llamamos curva de pseudo equilibrio. ¿Qué significa eso
de una curva de pseudoequilibrio. Una curva de pseudoequilibrio es lo mismo que la curva de equilibrio, pero con un concepto de eficiencia de plato. Fíjense que yo tengo ahí plato 1, 2 y 3. Y todos los platos pertenecen a la zona de operación de enriquecimiento. Entonces es lógico que todos los platos tengan la misma eficiencia de mol-free. Recuerden, ¿de qué depende la eficiencia de mol-free? De la cantidad de líquido y vapor. Los 3 platos tienen exactamente la misma cantidad de líquido y vapor porque pertenecen a la misma zona. Del perfil de temperatura, no necesariamente aquí tienen la misma temperatura, pero están cerca. Y por supuesto de la densidad y la viscosidad. Si los platos tienen más o menos la misma temperatura y la misma composición, más o menos, de nuevo, deberán tener de nuevo más o menos las mismas características. Entonces no es loco, no es alocado decir que ese 70% de la eficiencia de mol-free del líquido vale para todos los platos de esa zona. Entonces yo puedo hacer lo mismo para el plato 2 y para el plato 3. ¿Por qué no? Y si yo hago eso exactamente para el plato 2, ¿cómo quedaría la cosa? La cosa quedaría de la siguiente forma. Tengo que medir para el plato 2 la distancia de este líquido de aquí hasta aquí. Y le saco el 70%. Al sacarle el 70% me quedaría como aquí. Ajá, perdón. Coloco un puntito, disculpen. En donde iría el plato real. Y para el plato número 3 hago exactamente lo mismo. Sería, mido la distancia del plato teórico de aquí para acá, le saco el 70% de ese plato teórico y coloco un puntito sobre el plato teórico donde debería ir el plato real. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es trazar una línea que una los puntos ya va, perdón, esta línea debería ser del tipo arco, no, línea de mano alzada. Entonces la línea de mano alzada sería de aquí para acá. Mi pulso hoy está malísimo. Y otra línea de mano alzada de aquí para acá. La voy a poner un poquito más gruesa y la voy a poner, no sé, en amarillo para que se vea. Uy, no se ve. Bueno, supongo que sí se ve un poquito. Y entonces, como ven, esa línea de mano alzada es la línea de pseudo equilibrio. No es una línea, no es una curva de equilibrio, porque la curva de equilibrio está justo al lado. Esa línea amarilla o de pseudo equilibrio es la línea que representa la eficiencia local de todos los platos en esa zona.
Ok, todos los platos en esa zona, eficiencia local, en este caso de líquido. Entonces, ¿cómo trazo los platos reales aquí? Bueno, los platos reales los puedo trazar justo como ya ustedes saben, trazando una recta hasta la curva de pseudoequilibrio. Entonces, esta con colorcito negro. Luego otra recta hasta la de operación de enriquecimiento. Llevo dos platos reales, ok, dos platos reales y todavía me falta. No toco la curva de equilibrio. La curva que toco es la curva amarilla, la curva de pseudoequilibrio. ¿Cómo tracé la curva de pseudoequilibrio? Utilizando la eficiencia de Mohr-Free de líquido en cada plato de la recta de operación de enriquecimiento. Sigo trazando platos reales. Ay, ok, perdón. Ok, sigo trazando platos reales. Voy por el tercer plato. Bien, entonces, ¿cuántos platos reales salieron aquí? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos platos teóricos había antes? 3. Entonces es diferente. El número de platos reales siempre va a ser mayor que el número de platos teóricos. ¿Por qué? Porque ahora estoy disminuyendo el espacio que tengo para trazar platos. Anteriormente tenía para trazar los platos entre la recta de operación y la curva de equilibrio, pero como ya disminuyó ese espacio, disminuyó en un 30%, porque esos platos tenían, entre comillas, 70% de eficiencia cada uno. Entonces, donde antes cabían 3 platos teóricos, ahora caben 4 reales. Lo que me lleva entonces a de una vez decir o especificar o plantear la ecuación de la eficiencia global. La eficiencia estoy buscando la letra que se utiliza para la eficiencia. Aquí está.
La letra que se usa para la eficiencia es la letra eta, que es la letra esa que está allí. Parece una N, pero en griego es la letra eta o E minúscula. Eta para la eficiencia. Y normalmente es la parte de la eficiencia global. Eficiencia global es igual a número de platos. Vamos a escribir así: número de platos teóricos entre el número de platos reales. Si lo quieren expresar en porcentaje, por 100. Y aquí le coloco un por ciento a el porcentaje de eficiencia global. El porcentaje de eficiencia global es el número de platos teóricos entre el número de platos reales. Ojo, el número de platos reales siempre es más grande. Por lo tanto, la eficiencia de una columna como tal se calcula en menor siempre que un 100%. No hay equipo que tenga 100% de eficiencia global, porque básicamente está fuera de pote. Estamos violando la ley de la entropía. Okay, y bueno, esto es un ejemplo básico de que no puede haber un aparato o equipo, por lo menos en estas dimensiones, en este universo, que tenga una eficiencia del 100%. Okay. Siempre los números de platos reales van a ser más pequeños que los números de platos teóricos. En el caso de este ejemplito que acabamos de ver, si le pongo números a eso, podría decir que por lo menos hasta este momento tengo 3 platos teóricos y 4 reales. Por 100, la columna hasta el momento tiene un 75% de eficiencia. Ojo, la eficiencia de Morfree en los platos de la zona de operación de enriquecimiento era 70%, pero esa eficiencia local de plato no tiene nada, absolutamente nada que ver con la eficiencia global. Tal vez lo único en que se relaciona es que yo necesito la eficiencia de Morfree o eficiencia local para trazar los platos reales. Y cuando tenga los platos reales puedo hacer este cálculo de la eficiencia global en general de toda la columna. ¿Okay? Todavía me falta trazar la eficiencia global para la zona de operación de intermedia. Perdón, estoy hablando de el ejercicio 5. Las zonas de operación intermedia tienen una eficiencia creo que del 50, y la zona de operación de agotamiento tiene una eficiencia del 30. Entonces, obviamente que esta eficiencia global creo que va a dar menos de 75, porque van a dar muchos platos en las zonas que ya dije. Por ejemplo, en la zona de agotamiento puede dar, si antes la zona de agotamiento daba poquitos platos, daría 2 o 3, 4 tal vez platos ideales. Yo creo que 4 es mucho, creo que daba 2 o 3 platos ideales. Ahora, con una eficiencia de Morfree en la zona de agotamiento de 30%, va a dar un montón de platos en esa zona, en la de agotamiento. Por lo tanto, la eficiencia global, que como ya ustedes saben es el número de platos teóricos dividido entre los reales, ahora el número de platos reales va a dar mucho más grande. Y por supuesto eso va
a disminuir la eficiencia global de la columna. Entonces, si yo tengo, repito, si yo tengo la eficiencia de Murphy de los platos, calculo los platos reales y con los platos reales puedo, y los teóricos, puedo obtener la eficiencia global. Pero si tengo la eficiencia global, es imposible obtener la eficiencia local de un plato. ¿Okay? Porque imagínense, si me dice que la eficiencia global es 75%, ¿cómo sé yo que la eficiencia en la zona de enriquecimiento es 70, en la zona intermedia es 50 y en la zona de agotamiento es 30? No puedo. Entonces, es ahí la razón por la cual uno puede ir de Murphy a global, pero de global a Murphy no. Absolutamente imposible. Entonces, básicamente, eso es lo que nos faltaba para para el problema. A ver, déjame ver un momentico aquí cuál otra cosa, el número de platos reales, cuánto es la eficiencia global, dibuje la columna, ya. Entonces, no, en el problema 5 ya estamos listos. Con esta pequeña información teórica que acaban de recibir, estamos listos para el problema 5. Le pueden entrar perfectamente y, como dijo Génesis, utilizan el porcentaje de recuperación como una tercera ecuación, ya que tienen tres incógnitas. Tres ecuaciones con tres incógnitas, resuelven el sistema, resuelven los balances y de ahí para adelante. ¿Okay? Obviamente se tiene que trabajar algo y bueno, van a ser las 8, ya son las 8. ¿Y qué pasó? ¿Quién levantó la mano? No, nadie. Ok, entonces con esto básicamente terminamos la parte de columnas. Mañana, miércoles, vamos a ver cómo se hace esto en Excel. Ok, bueno, el porcentaje de recuperación es una tontería hacerlo en Excel. Podemos calcular el porcentaje de recuperación sin necesidad ni siquiera de utilizar Excel con la calculadora. Pero bueno, esto de los platos reales sería muy bueno, muy interesante verlo cómo se hace en Excel. Ok, y con eso terminaríamos la parte de columnas. Lo que nos quedaría, disculpen, es entrarle en la parte de destilación multicomponente, que no es largo, es relativamente corto, lo de destilación multicomponentes, y eso sería ejercicio 6. No se dejen acumular ejercicios ni tareas, por favor, no se dejen acumular, porque si después al final van a estar corriendo, ay, cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro. Ok, entonces hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, mañana nos da una repasadita de cómo más o menos el ejercicio. O sea, nos da unas pistas. Siempre Oye, lo espera. Bueno, por eso. Jordi. Esta parte que acabo de explicar es lo más complicado del ejercicio. Lo más complicado del ejercicio es entrarle desde el principio, porque si le entras mal desde el principio, estás frito. Entonces, no iba a decir porque esta parte se ve sencilla. Esta parte se ve no sencilla. Tanto, pero... Okay. Esta parte es simplemente aplicar unas ecuaciones ahí de eficiencia y calcular lo que te dicen y ya. Sí, pero esa curva tiene que ser a mano. Yo puedo hacer unos puntos también, ¿no? Por supuesto. Yo mañana voy a dar unos tips de cómo se haría esto en Excel. Y le voy a hacer un ajuste de curva para que me dé... No, bueno, ya. Bien, si no tienen más preguntas, Luz, Valeria, Claudini, ninguna. No, profe, todo bien. Muy bien, entonces voy a terminar la grabación para que nos despidamos.